Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, del 1 al 14, dice: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comer, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a leer también en el capítulo 13, versículo 11, que dice así: Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz. Asimismo, todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le degollarás. Asimismo, redimirás todo humano, primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Decirle a Jehová: nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón, no dejaron ir, Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis hijos. Serte ha, pues, como una señal sobre tu mano y por una memoria delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego, hermanos, en Números capítulo 3, vamos más adelante, Números capítulo 3, verso 12, que dice: y aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos
que abren la matriz en los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Mío es todo primogénito. Desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales serán. Yo, Jehová. Y luego el versículo 40, que nos dice, Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y toma la cuenta de los nombres de ellos. Y tomarás los levitas para mí, yo Jehová, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Y contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme a la cuenta de los nombres de un mes arriba, los contados de ellos fueron 22.273. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y por los rescates de los 273 que sobrepujan a los levitas, los primogénitos de los hijos de Israel, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás, un ciclo tiene 20 óbolos, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por los rescates de lo que de ellos sobra. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que resultaron de más de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho de Jehová, según que Jehová había mandado a Moisés. Hasta aquí los pasajes que me ha pedido el hermano que lea, rogando al Señor que estos pasajes complicados del Antiguo Testamento puedan ser clarificados en nuestras mentes y en nuestros corazones por el predicador que tenemos esta noche, que vamos a escuchar, que es nuestro hermano Carlos Di Santo. Así que espero que el Señor nos bendiga y que nos vayamos de aquí con una enseñanza clara, con la explicación de estas lecturas que hemos tenido. Que el Señor te bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a leer un pasaje más. Disculpen la lectura extensa. Ahora en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 11 más. Dice así, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Como decía el hermano, estos pasajes extensos del Antiguo Testamento, aquí Pablo nos aclara que debemos prestarle especial atención porque les acontecieron, y una enseñanza espiritual y una experiencia espiritual que ellos tuvieron, pero también para nosotros ahora, tiene una enseñanza muy profunda, y es interesante lo que dice acá también, porque dice una escrita para nuestra admonición. Admonición significa instrucción, enseñanza para nosotros, pero además dice, de nosotros, dice, en quienes los fines de los siglos han parado. Eso habla de nuestra dispensación, ¿no? En el momento en que estamos ahora, en donde Dios trata con nosotros de una manera distinta a como trataba con estas gentes de la antigüedad. Y dice, es interesante, dice, en quienes los fines de los siglos han parado. Podemos decir también que dice, a quienes los siglos los han alcanzado, los fines de los siglos, la consumación de los siglos, dice en hebreo también, en el libro de los hebreos también. La consumación de los siglos. Quiere decir que este es un momento, si bien podemos decir de mucha multiplicación de la maldad, como estaba escrito en la palabra, muchas señales, mucha dificultad,
También es un tiempo muy especial en el que Dios nos muestra todo el plan de Dios y a través de la historia, nosotros con la palabra de Dios, con todos estos hechos, podemos tener un panorama completo de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiso por siempre. Sabemos que la palabra de Dios señala al Señor Jesucristo, y en todas estas cosas que aprendemos, estamos estudiando bien a la mañana el libro de Números, podemos tener un panorama completo de todo el sentir de Dios y todo el pensamiento de Dios y todo el plan de Dios para la humanidad. O sea que estas personas en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, tenían experiencia con Dios, sabían, conocían a Dios, pero no podían tener una idea completa y un panorama completo de lo que nosotros ahora podemos ver. Nosotros, el otro día conversando con un hermano, decía, bueno, ahora nosotros tenemos, qué bueno que es estudiar toda la Biblia, porque vemos el propósito de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, como directamente Dios nos habla, sino en todos estos hechos que son escritos para nuestra enseñanza, repito. Nosotros ahora podemos ver exactamente el plan de Dios y tener un panorama completo. Justamente decíamos eso, que para estudiar la Biblia ahora nosotros podemos hacer uso de los panoramas bíblicos, ¿no? Que es toda la historia de la Biblia, de la humanidad, cómo Dios trató las cosas que Dios hizo, las cosas que Dios enseñó, y nosotros, valga la redundancia esa palabra, panorama, ¿no? Nosotros tenemos un panorama completo. Entonces nosotros ahora podemos entender perfectamente el plan de Dios y las intenciones de Dios, aún en esas cosas que ocurrieron, que son difíciles de entender, pero Dios ahí nos muestra sus propósitos. Podemos pensar lo primero que leímos de la Pascua, ¿no? Cómo podemos pensar en las plagas, cómo Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Podemos pensar 10 plagas, ¿no? ¿Cuál fue la plaga que realmente liberó al pueblo? La última plaga, la plaga de los primogénitos. Ahí tenemos enseñanzas de Dios, cómo Dios nos da la liberación completa, así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Las otras plagas no lo consiguieron, todo eso había una enseñanza, una experiencia, tanto para los enemigos de Dios como para el pueblo. Podemos pensar, bueno, ¿cuál fue la plaga que realmente liberó completamente al pueblo de Dios? Bueno, la muerte de los primogénitos. Después Dios en el capítulo 13 vemos que ordena al pueblo de celebrar en memoria de ese hecho de la muerte de los primogénitos. Dice, santifícame, apártame cada primer hijo varón, porque mío es, dice Dios. Y tenían que presentarlo al Señor y hacer un sacrificio para redimir a ese primogénito. Después en el libro de Números, como hemos visto también a la mañana, después, vamos a decir, pasado un año y un mes más o menos de ese acontecimiento, de la salida de Egipto, vemos cómo Dios, al ordenar el tabernáculo, al ordenar todo el culto a Dios, al poner cada cosa, ¿no? Cada zona en el lugar correspondiente, cómo ordenar las tribus de Israel, cómo habla de los primogénitos, que tenía que haber un primogénito de cada tribu, pero que esos primogénitos tenían que ser redimidos también, tenían que ser rescatados. ¿Y de qué manera? A través de otra tribu que era la tribu de los levitas. Y ahí se ve un reemplazo de cada levita por cada primogénito de Israel. Entonces son enseñanzas que son difíciles de entender, que hay muchas cosas, pero podemos ver ahí el corazón de Dios, lo que Dios quiere mostrar al hombre, el interés que Dios tiene, por ejemplo, por los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? Primogénito tenemos que es el primer hijo, pero no solamente el primero, también el principal para Dios. Y Dios muestra un especial interés por los primogénitos, los cuales hay que rescatar, dice Dios. Así que acá
empezamos a ver las enseñanzas, ¿no? La sustitución, por ejemplo, los primogénitos por un lado, por otro lado, la sustitución de los levitas por los primogénitos. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con eso? ¿Qué vemos ahí? Podemos ver explicándolo ahora a nosotros, ¿no? A la sustitución del nuevo hombre por el viejo hombre, porque los levitas era una tribu que era apartada para Dios, consagrada para Dios. Ellos no tenían tierra, no tenían que hacer ninguna actividad, que dedicarse al servicio a Dios. Y Dios tiene sus primogénitos, que son el primogénito de cada tribu, las 11 tribus restantes del pueblo de Israel. Pero esos primogénitos tienen que ser sustituidos por los levitas. ¿Eso de qué nos habla? Por un lado, muchas cosas, ¿no? Pero podemos ir abreviando. Podemos decir, bueno, lo mejor para Dios, el primero y el principal, es el primogénito. Y es para Dios. Nos habla de que a Dios hay que darle lo mejor. También nos habla de que nosotros no podemos darle lo mejor de nosotros a Dios, sino que Dios tiene que hacer una sustitución, un reemplazo. Por eso dice, apartarme a los levitas que yo los he tomado en lugar de cada uno de los primogénitos de Israel. Y ahí vamos viendo lo que ahora nosotros, la experiencia que nosotros ahora podemos tener, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer un pasaje ahora en Romanos, un poquito más atrás, Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 28 y 29, que dice, y sabemos, ahora aplicándolo a nuestra vida y a nuestro tiempo, dice, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos pensar, ¿no?, que lo que Dios quiere es que le amemos sobre todas las cosas. Pero dice que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nosotros ahora tenemos que pensar en nuestra vida, ¿no?, en nuestras cosas. Muchas cosas que nos ha pasado, que no nos gustan, que no las hemos esperado. Sin embargo, estamos acá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le amemos. Entonces, todo lo que nos ha pasado, podemos decir, nos ayuda para bien. Ahí ya podemos empezar a ver este Dios que, por su gracia, estamos en sus caminos buscándole porque Él nos buscó. Entonces, pensar en eso, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Muchas veces no sabemos, ¿no? Tal vez hemos tenido necesidades en nuestra vida, hemos pasado cosas, pero estamos acá. ¿Por qué? Porque Dios busca que le amemos, porque ese es el propósito de Dios. Pero dice más, dice, a saber a los que conforme al propósito son llamados. Quiere decir que hay un llamado de Dios para nosotros. ¿Para qué? Bueno, nosotros entendemos, ¿no? La mayoría de nosotros tal vez seamos hijos de Dios, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos llama para salvarnos, para rescatarnos de la condenación. Pero acá en el versículo 29 vemos que va más allá de la salvación. Pues muchas veces venimos a Dios en busca de una solución para aquellas cosas que nos pasan y también porque sabemos que hay una salvación. Pero acá en el versículo 29 se nos muestra, podemos decir, el verdadero propósito, el propósito final y lo que realmente Dios quiere del hombre. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces acá empezamos a ver, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere de nosotros, no solamente la salvación, porque podemos decir, la salvación, ¿para qué nos salva Dios? Podemos decir, no nos salva para ir al cielo, nos salva para estar con Cristo, como dice acá, porque el propósito final del Señor es este que vemos acá. Cristo, el primogénito, el primero y el principal para Dios, en el que Dios se agradó
en el que Dios se complace, pero dice que ¿cómo está el primogénito? Entre muchos hermanos, entre cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir, bueno, sí, yo quiero la salvación, no quiero tener la condenación, pero conozco a Cristo realmente, he entendido quién es Cristo, le amo con todo mi corazón. Muchas veces en nuestra experiencia nos damos cuenta que no le amamos, pero lo que debemos entender, que Dios ha querido que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo voy a ir a la presencia del Señor? Por ahí tal vez muchos de nosotros, Dios nos ha salvado, nos hemos dado cuenta de nuestra condición de condenación, de pecado, pero nos tenemos que preguntar, ¿vamos a ir a estar con Cristo? ¿Vamos a estar contemplándole a Él por toda la eternidad? Entonces, ¿qué es en el fondo, qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le amemos, que tengamos expectativa de ir con Él. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está, primeramente, el Señor, que es el primogénito, el primero para Dios, el principal para Dios. Podemos pensar en aquellos levitas, ¿no? Dios tuvo que sustituirlo por los israelitas. ¿Por qué? Nos hablan de una sustitución. Nos está hablando de un cambio de naturaleza en nosotros, de un cambio de corazón. Nosotros con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, no amamos a Dios. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos hablan todas esas historias? De lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una nueva criatura que sustituya a nuestra vieja naturaleza. Una nueva vida que sustituye a nuestra vida vieja. Es necesario preguntarnos si realmente nosotros estamos en el camino de amar al Señor, de anhelar estar con Él, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Para que es el primogénito entre muchos hermanos. Dios lo anhela con todo el corazón. Y nosotros, realmente se ha cambiado nuestro corazón. Realmente queremos ser librados de la condenación porque no queremos ir al infierno o queremos estar con Cristo. Esa es la pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer. Porque Dios nos quiere hacer a imagen de ese primogénito, imagen de Cristo, que ya abandonemos nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir y pensar que tenemos que ser como Cristo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y pensando, ¿no?, en estos hechos, los primogénitos tenían que ser rescatados, tenían que ser redimidos. Y ahí podemos pensar en otra palabra, que es la palabra redención. ¿Qué significa la palabra redención? Esta palabra es muy importante porque nos hace entender lo que Cristo hizo por nosotros. Nos hace entender a lo que apuntaba todo, ¿no? Ahí tanto en ese tiempo tan antiguo, ya continuamente el Señor hablando de los primogénitos y del rescate. ¿Por qué? Porque estaba todavía velado en la obra que iba a hacer Dios, que es ahora. Nosotros tenemos esto, lo vemos claramente en la obra de Cristo, y Cristo se nos manifiesta plenamente para que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a leer un texto en Colosenses, capítulo 1, un poquito más adelante. Colosenses 1, 26. Pablo habla de este misterio que había estado oculto, pero dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué privilegio, hermano, que tenemos, que hemos sido, que es un santo, no un santo a la manera de cómo se entiende comúnmente, sino un santo significa apartado para Dios. Dios nos ha apartado y nos ha revelado ese misterio que había estado oculto, que aquellos de la antigüedad, muchos conocían, pero sabían que esas promesas eran para nosotros, y ellos
dice Pedro que la saludaban de lejos, sabiendo que no eran para ellos, pero eran para nosotros. Así que, ¿qué privilegio tenemos nosotros de entender estas cosas? Dice, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para todas las naciones. Primero Dios hablaba, tomó un pueblo, el pueblo de Israel, para manifestarse al mundo, pero ahora realmente a todas las naciones, y nosotros hemos sido alcanzados por esto. Pero volviendo a la palabra redención, la palabra redención significa, ¿qué significa? Significa rescatar pagando un precio, algo que tiene que ser comprado y hay que pagar un precio. También redención significa acción-efecto de librar a una persona de una obligación. Ahí podemos pensar, ¿no?, en el pueblo de Egipto, que Dios, ¿qué les ordenó al pueblo? Tenían que conseguir un corderito sin defecto de 1 año, macho, y sacrificarlo, ¿no? Y con la sangre de ese corderito poner en los postes, y ahí pasaba el ángel destructor, y los primogénitos de cada familia eran rescatados por ese sacrificio. Claramente nos habla del Señor Jesucristo, ¿no? Pero pensemos ahora para nosotros, la obra que hizo el Señor. ¿Qué precio tuvo que pagar el Señor para rescatarnos a nosotros? El Señor Jesucristo se tuvo que entregar en la cruz por nosotros. Por un lado eso, ¿no? La intención de Dios, la obra de Dios, el plan de Dios. Pero por otro lado, la condición de nuestro corazón que no quiere escuchar la voz de Dios. Vamos a leer el Salmo 49. Salmo 49, donde vemos que aquí Dios habla a todos los pueblos. Dice acá, comienza el Salmo diciendo, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Dios no se fija en clases sociales, no se fija en la condición humana, sino a todos. El pensamiento, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Fijémonos qué actual que es este salmo, ¿no? Dice versículo 5, ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare? Y nosotros, como decía Pablo, tenemos una esperanza preciosa, aún en este tiempo. ¿Por qué de temer, dice el salmista, en el tiempo de adversidad? Y da un diagnóstico del corazón del hombre, hablando de los poderosos, ¿no? Que el hombre tiene poder, pero ¿quién puede hacer algo en representación del hombre? ¿No es cierto? Vemos cómo es este mundo, la maldad, la miseria, la pobreza, el hambre, pero están los poderosos, y los poderosos pueden hacer algo en nombre del hombre, ¿no? Pero acá Dios ya lo discierne, dice, los que confían, versículo 6, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Fíjense lo que dice Dios. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Qué está diciendo? Ningún hombre, de ninguna manera, puede rescatar su propia alma. Y dice, ¿no? En ninguna manera. ¿Por qué dice Dios así? Porque sabe, y Dios ya sabía desde el principio, que el hombre iba a tratar, dándole la espalda a Dios, de retratarse a sí mismo, de buscar algo para que el hombre pudiera rescatarse. Y lo vemos. Los grandes poderes de este mundo, ¿qué hacen? Invierten millones, mientras hay pobreza por otro lado, ¿para qué? Para buscar, de alguna manera, perpetuar su alma, de poder conseguir algo para salvar su alma. Pero Dios acá ya lo sabe, y lo dice.
ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o rescatar al hermano. No se puede ninguno, y podemos pensar también aún en la sutileza del hombre para tratar de rescatarse a sí mismo. Porque si bien muchas personas pueden decir que practican una religión, o son buenas personas, o hacen buenas obras, pero al final es el intento del corazón. Y Dios dice que no hay manera de poder rescatarse. No puedo ser una buena persona, si no soy una buena persona, puedo rescatar mi alma. Dios me va a probar. No. No puedo practicar cualquier creencia o cualquier religión, tampoco. Dios dice, no hay ninguna manera, en ninguna manera el alma podrá ser redimida. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice eso? Por un lado, ese hecho de que nadie se puede redimir, nadie se puede rescatar a sí mismo. Y por otro lado, lo que dice Dios acá, versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Que la vida del hombre es de gran precio para Dios, es de gran valor, y el mismo hombre no puede rescatarse a sí mismo, porque la condición del hombre es de pecado, y está contaminado, no hay forma de que se pueda rescatar o redimir a sí mismo. Pero por otro lado nos habla Dios de que la vida nuestra es de gran precio. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Dios nos hizo, nos pensó. ¿Y cómo nos hizo? Como dice ahí en el Génesis, ¿no? Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Somos de mucha estima para Dios. Pero aún así, a causa del pecado, le damos la espalda a Dios y buscamos maneras para rescatarnos a nosotros mismos. Y Dios ya lo dice, no hay forma de que nos podamos redimir a nosotros mismos. Por eso Dios habla y habló a lo largo de la edad de estas cosas, del primogénito de Cristo y del rescate que Él mismo iba a hacer. Por eso dice, los primogénitos son míos. Está hablando primeramente de su Hijo, el primogénito en muchos hermanos, y después de cada uno de aquellos que iban a creer en la obra de redención, la obra de Dios. Y no podemos, sino primeramente lo que debemos reconocer es que no podemos, como dice acá. Pablo, que era un hombre, un gran apóstol, qué más religioso que Pablo, ¿no? Y él decía, hablando de su experiencia, condición, decía, más yo soy vendido a sujeción, más carnal, vendido a sujeción de pecado. Se daba cuenta de que a pesar de que era alguien que Dios había llamado, un hijo de Dios y que un siervo de Dios, se daba cuenta de su naturaleza de pecado. Vendido a sujeción del pecado. Entonces Dios tiene que hacer un rescate por eso que es perdido. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que quiere? Dios ha manifestado a lo largo de los siglos qué es lo que quiere y lo que hace. Vamos a buscar un texto. 1 Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual, Dios, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. A pesar de nuestra condición de pecado, de condenación, Dios ama la vida del hombre y quiere salvarlo, quiere que entienda lo que Dios ha pagado por cada hombre para que se pueda reconciliar con Él. Pensando también en lo que hemos leído al principio, ahí cuando los levitas debían subir a los primogénitos, como leímos al final, ¿no? Dios cuenta a los levitas y había 22.000 levitas. Cuenta a los primogénitos de Israel y había 22.273, no daba, ¿no? Había 273 que quedaban fuera.
¿Qué hace Dios? Él le pone un valor monetario, que son 5 ciclos de plata. Esos 5 ciclos tenía que pagar el padre del primogénito al levita, con eso comprar un corderito, un sacrificio para el santuario. Era redimido igual, de todas maneras. Hay muchas cosas ahí, pero pensemos de qué nos habla esto. Que Dios ve que Dios quiere rescatar a todos. No había ninguno que podía quedar sin el rescate. Y es interesante los 5 ciclos de plata, ¿no? Porque el 5, la palabra de Dios siempre significa la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios, lo que Dios ha pagado, un gran precio por nosotros, que ninguno de nosotros merecía, que es dar a su Hijo en precio del rescate por todo, como dice acá. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa? Que nosotros no teníamos la verdad, pero Dios nos fue llevando con su palabra al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Así que podemos ver también el precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros? Primera Pedro, un poquito más adelante, capítulo 1. Pedro, como judío, sabía estas cosas, ¿no? Y nos dice en el versículo 18, sabiendo a los creyentes, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. ¿Qué es la vana conversación? No se refiere solamente a hablar, ¿no? Sino significa conversación, significa la manera de vivir. Nosotros hemos sido rescatados por Dios de esa vana conversación, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, por la herencia. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, tomando esa figura de los 5 ciclos que había que pagar, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo nos amó Dios que nos manifestó en este tiempo el precio del rescate? Hemos sido rescatados, dice, por la sangre de Cristo. Cristo tuvo que derramar su sangre. Podemos pensar en la experiencia de nuestro Salvador. Cuánto sufrimiento físico, esa sangre derramada, pero también cuánto sufrimiento espiritual que no podemos llegar a entender. El precio del rescate, y esto es lo que tenemos que saber si nosotros hemos aceptado a Cristo. Y si no lo hemos aceptado, entender esto, entender el amor de Dios, entender lo que Cristo hizo por nosotros para que le aceptemos, no solamente por el temor al infierno, ¿no? Al temor a la condenación en el cual ya estamos condenados si no aceptamos a Cristo, sino el pensar en el amor de Dios, el amor que tuvo Él con nosotros. Y ahora, si ya somos de Cristo, si lo hemos hecho, pensar el costo, esa sangre que tuvo que ser derramada. Y eso fue derramado para que yo cambie mi corazón, para que yo ame a Cristo, sabiendo que he de estar con Él por toda la eternidad. Reconozco, ¿no?, que no le amo como debería. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo ahora? Sabiendo el precio de esa sangre que tuvo que ser pagada para que yo esté con Él. Él por amor la derramó en la cruz. Ahora tengo que pensar en mi condición. Si Cristo me llamara hoy a su presencia, ¿cómo iría, no? Si podía, cuántas cosas que amo todavía en esta tierra, estoy pensando, por supuesto que nuestra naturaleza va a ser cambiada,
Toda la condición de pecado ha de ser transformada. ¿Cuál es el propósito del Señor para mí? Que Él ha pensado y ha manifestado al hombre en todas las edades, de estar con Él, de rodearse, ¿no? El primogénito entre muchos hermanos. Y esta experiencia es una experiencia que nos da, si nosotros entendemos el precio que el Señor pagó por nosotros, que nos da absoluta seguridad. Como decía el salmista ahí, también en el Salmo 49, después de decir que el hombre es incapaz de redimirse a sí mismo, dice, Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura. El saber que yo he aceptado ese precio, ese rescate de Cristo, me da la seguridad que Dios me redimió, que Dios no solamente ya me redimió, sino que el día que tenga que pasar por la sepultura de verla, porque Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura, como decía el salmista. Que realmente podamos pensar, ¿no? en ese precio, en esa sangre que Cristo tuvo que derramar. ¿Para qué la derramó? No para que yo viva ahora amando este mundo, sino para que sea transformado. Reconocer que mi corazón no le ama como debería. Entonces pensar en ese precio, para que yo anhele estar como Él anhela de mí, rodearse de sus primogénitos, que realmente el Señor pueda transformar el corazón de nosotros. Si alguno no le conoce, para salvación, que hoy le acepte, reconociendo el inmenso precio que pagó el Padre al entregar a su Hijo. Y nosotros ya somos sus hijos. Pensar que, como dice acá Pedro, ¿no? Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivimos, no? Hemos dejado las vanidades, que el Señor nos ayude a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, para ir dejando, para cada día amarle un poquito más, y para edificar del amor de Cristo también a aquellos que necesitan ser redimidos, necesitan ser rescatados para Dios. Que el Señor nos bendiga.